En este vídeo os voy a enseñar todas las formas que me han llevado a poder decir que soy un hombre con dinero infinito en la forja. Y sí, ahora mismo tengo 710.000 de dinero con un nivel de 147. Tampoco es una locura el dinero que tengo, pero es que a lo largo del vídeo, sobre todo al final, vais a ver la diferencia de lo que tenía a lo que he conseguido, y es una locura siguiendo estos métodos que vais a ver. Pero lo principal, obviamente, os tengo que decir que, bueno, sí, quería hacer un vídeo sacando la raza Arcángel, pero es que os vais a reír. Tenía 40 girados, he girado 6 y quería que me saliera el duende. Pues no me ha salido el duende, me ha salido el Arcángel. Increíble. Lo principal, y que no lo cuento como objetivo, sería básicamente hacer misiones. Como veis, aquí tenemos un montón de misiones que tenemos que hacer para poder avanzar. En mi caso, yo tengo que comprarme este pico de aquí, el pico de nieve, porque si no, no voy a poder, me queda poco, así que eso que lo tengáis en cuenta. Pero el siguiente objetivo, la siguiente forma de conseguir dinero infinito sería básicamente haciendo la venta de esencias. Si yo, por ejemplo, vengo aquí al apartado donde tengo yo mis esencias y cojo, por ejemplo, todas las que tengo estas por aquí, 516 de las esencias superior, mira, tengo 400 de estas, tampoco tengo muchísimas, pero para que os hagáis una idea, si le pongo a vender, consigo ahora mismo 100.000 de dinero más. Y no he vendido todas, o sea, es que haya farmeado demasiado, pero con vendiendo todo serían 102.000 más de dinero, cosa que se consigue bastante fácil si te haces una buena arma. Yo, por ejemplo, no es que tenga la mejor arma del juego, pero tengo una que hace 156 de daño, es bastante rápida, 0,59 de velocidad de ataque, menos un 30% más de velocidad. Esta espada pasaría a ser 0,41 de velocidad de ataque más rápido, o sea que está bastante bien, o sea que además está God, está muy bien, y con el Arcángel que tenemos, a la raza esta, es todavía todo más rápido y más veloz. Pero básicamente las esencias se consiguen eliminando a bichos, por ejemplo estos de aquí, las arañas, ya veis, me dan un material mayor, minúsculo, me dan diferentes materiales. Conforme vayamos eliminando diferentes bestias, bichos y demás, vamos a conseguir mejores. De hecho, vamos a ver, voy a estar durante un rato farmeando diferentes bestias. Por ejemplo, la araña de diamante que me da esta esencia, nada por 2, así que bien. Voy a eliminar incluso a un boss de estos, que vais a ver qué nos da. Está a puntito de caramelo de ser detonado por el dios Arcángel Bertungas. Toca. Me queda poquita vida, tan poquita como que se nos va en 3, 2, 1, ¡pram! Nos ha dado, como veis, esencia mayor y esencia grande. Tampoco es que sea una locura, pero oye, nos da algo que nos sirve para luego, si queremos venderlo o lo que sea, estaría bien, la verdad, estaría bien venderlo, porque te puedes hinchar muy fácilmente. Ya habéis visto que no he farmeado demasiado y todo lo que ganaba de dinero, 100.000 en un segundo. Bueno, no en un segundo, pero 100.000 que coges y te sirven, y pasas de 700 a 800.000. Por ejemplo, eliminando a los orquitos nos van a dar, pues, bueno, ese no me ha dado absolutamente nada. A ver este que me da. Mira, me da esencia superior, que está bastante bien, y esencia grande. Luego, si por ejemplo eliminamos a estos de aquí, que son orcos de élite, a ver, vamos a ver, de tono rápido, mira, pum, detonadísimo. Mira, me da esencia mayor, que tampoco es lo mejor del mundo. Y por ejemplo, este otro de aquí, el golem de cristal, que está bastante fuerte. Hay que estar ya con una armadura potente para poder farmeártelo, pero porque si no se te complica. Pero ahí está, mirad, este al eliminarlo nos da, aquí estáis viendo, esencia épica y esencia superior, que están súper bien, y si tenemos muchas podemos vender grandes cantidades y hacernos como Elon Musk, un hombre millonario. Si por ejemplo decides enfrentarte al Yeti, tengo que decirte que, pues a ver, está bastante chetado. En plan, no es que te quite demasiada vida, pero lo que sí que tiene este tío es que tiene un montón de vida. Son 10.000 o 12.000 de vida que tiene, y la verdad que tarda bastante. Bueno, yo tardo bastante porque no tengo una muy buena arma, pero es porque estoy ahorrando dinero para hacerme cosas locas. Pero fíjate, lo reventamos, vamos a ver cuánto de esencia nos da. Toma, golpe. La verdad es que está bastante guapo, pero luego las animaciones que tiene son rarísimas. Eso te quita un montón de vida. Mira, toma. Golpecito. Esquivamos. No he esquivado ninguna, la verdad. Ahora tengo menos vida, por lo que le quito más daño, porque eso creo que es lo que hace mi personaje. Ahí está, mira, más vida le quitamos. ¡Pum! Reventado, detonado. Y nos ha dado una esencia épica, que está bien, pero a ver, has tardado demasiado. En lo que tardas eliminando a uno de estos, te cargas a 4 de nosotros. La siguiente forma también es eliminar al boss que se encuentra en esta zona. Yo voy a probar a eliminarlo. La verdad es que no sé si me lo voy a cargar. Es la primera vez que me voy a enfrentar a él, así que no tengo ni idea. A ver, hola, ahí está, lo tenemos por ahí delante. Lo que voy a hacer es ponerme una de daño y voy a ir acercándome por él. Tiene 25.000 de vida el crack, poquita broma. A ver, yo le puedo hacer mucho daño de cerca, eso lo tengo claro, pero yo qué sé, tío, yo no sé si voy a poder contra él o no. Y bueno, lo que nos va a dar en principio es una de las mejores esencias que hay en el juego. Ahora veremos, pero me está detonando de momento. Te queda un cuartito de vida. A ver, esto en realidad, yo me he pasado juegos muy difíciles. Esto no tiene que ser mucho más difícil. ¡No! Me callo, me ha detonado. No puedo con él ahora mismo. Pero la realidad es que para salir del paso, si tienes que vender algo y
y conseguir dinero rápido, podrías hacerlo así literalmente. Y como veis, yo tengo 105.000. Si me quedo, por ejemplo, media hora eliminando bichos, esto lo puedo multiplicar por mucho más. De hecho, vamos a hacerlo. Los 10 minutos casualmente terminan con este boss de aquí, así que vamos a intentar reventarlos. Son 50.000 de vida porque somos 3 chavales aquí pegándonos contra un boss y este pues tiene pinta de que va a estar fuerte. Y bueno, antes yo lo he comprobado antes y la verdad es que sí que estaba fuerte, así que a ver ahora si puedo pegarme contra ellos. Ya le he papeado a uno y a otro. Me queda a mí y tiene el doble de vida. Y morí, no pudo ser. Pero lo que sí que ha podido ser es que tenemos aquí en total todas las esencias que hemos conseguido. Y os tengo que decir que ahora hemos multiplicado este dinero. Antes era 105.000, ahora es un total de 114.000, media hora. Ha sido bastante poco, la verdad, lo que hemos hecho. Pero por eso se viene el siguiente método, y el método que es el mejor de todos y puede llegar a conseguir muchísimo dinero en segundos, el triple que lo que acabamos de hacer en media hora. De hecho, os lo voy a enseñar porque yo ahora mismo tengo equipado, fijaros, armadura de... que no es la mejor de todas, pero que me da casi 5.000 por esto, 5.300, casi 10.000 por esto. Una locura. Y es que simplemente tú te vienes aquí y te pones a farmear minerales y luego hacer un montón de armaduras, como por ejemplo, mira, voy a hacer esto por aquí y esto por aquí. No va a ser la mejor armadura ahora mismo, pero para que os hagáis una idea, esta de aquí, y este no sería un buen ejemplo, porque son 461, pero bueno, 461 dólares, que no es mucho, la verdad, no es nada comparado con lo que podríamos hacer. Ahora sí tenemos un montón más de materiales. Como veis, no tengo tampoco una cosa loquísima de todo, pero por ejemplo, si cogemos un par de aquí, un par de aquí y por ejemplo un poquito de... ¡Qué malo! Que tengo un gatito y está haciendo el mal. Todo lo recomiendo siempre con armaduras, ¿vale? Sobre todo eso porque es muy importante. Ahora, por ejemplo, tenemos una pechera pesada de 73%, que nos va a salir una cosa muy gorda. Bueno, pues nos han salido unos pantalones, no es una pechera, unos pantalones, pero creo que van a ser unos pantalones caros, porque además nos han salido, creo que los mejores que nos pueden salir. Ahora lo vais a ver. Vais a ver que un pantalón nos va a dar una cantidad de dinero de 5.780. Si esto lo multiplicamos por todos los materiales que tengo, más o menos, ahí está, tenemos un casco pesado. Ahora volvemos a sacar otra pechera, porque sobre todo os recomiendo que hagáis pecheras, porque os vais a hinchar a dinero como una cosa loca. 5.644 extra, ya tenemos 10.000, casi 10.000 y pico. Y si yo, por ejemplo, me da por hacer ahora mismo, mira, por ejemplo, las Antis, que es un muy buen material que se puede utilizar, por ejemplo, con fósil glacial de este, así por ejemplo, y le vamos a meter también, mira, de nieve también, que nunca viene mal, un poquito más de fósil, y vamos a meterle Bechire, ¿por qué no? Un Bechire de estos, ¿vale? Ahora mismo esto va a ser una cosa loquísima, ya lo vais a ver, un multiplicador de 5,42, puede que nos salga algo muy potente, vamos a comprobarlo. ¡Chacachán! Lo mejor de lo mejor, además la armadura de lobo, la nueva armadura que han metido, ya veréis que esto va a ser lo más caro que voy a sacar con diferencia, si no he hecho mal los cálculos, más o menos han costado todos 5.000, casi 6.000, este va a costar yo creo que unos 10.000 por ahí, vamos a ver. Pues tenemos una pechera de 98 épica 377, 11.800, ¡qué locura! De hecho, yo esta no la voy a vender porque es probable que sea mejor que la que yo tengo. La que yo tengo es de 314 y esta es de 300, casi 400. Y fijaros todo lo que tiene, una barbaridad lo buena que nos ha salido, 11.000, casi 12.000. Si te da por vender esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, has tardado muy poco, solo el tiempo que hayas tú farmeado, y ya has conseguido una cantidad de dinero loca. Básicamente aquí hay en estas 3 armaduras 23.000 en nada. ¿En qué? En muy poco tiempo. Pound. Aquí tenemos 21.000. A dormir, 21.000. Pero os he dicho que iba a conseguir una cantidad de dinero súper loca. Así que voy a estar haciendo esto durante las próximas horas y vais a ver la diferencia en los 783.000 que tengo a lo que voy a tener. Y eso va a pasar en 3, 2, 1. Y ahora hemos conseguido 1.005.000 de dólares, que no está nada mal porque tenéis que tener en cuenta que, bueno, han pasado un par de días desde que empecé a grabar hasta ahora, año nuevo y todo eso. Por cierto, feliz año. Pero os tengo que decir que literalmente he estado como 1 hora o 2 horas, no he estado nada más, y hemos conseguido pasar de la cantidad que teníamos a esto, y eso sin vender esencias. Si hubiera vendido esencias tendría bastante más, así que con eso podría comprarme ahora, por ejemplo, un pico de estos para seguir avanzando en misiones y conseguir más cosas. Os recomiendo muchísimo en esta zona de aquí farmear esta piedra. La dejáis AFK, el ordenador, donde estéis, lo dejáis AFK
AFK y que vaya farmeando esta piedra de aquí, porque esta siempre aparece aquí, nunca se va. Y la verdad que es una buena forma. Además, ya os digo, conseguís mucho material, lo vais farmeando y lo vais forjando con armaduras. Os tenéis que aplicar la de trabajar, farmear y a forjar armaduras que os van a dar un dinero más o menos de unos 6.000, 7.000, puede que incluso 12.000 os sacáis una buena armadura. Y la verdad que os digo que en cuestión de minutos os hacéis 100.000 de dólares en nada. Minutos no, pero me habéis entendido. Así que este era el último de los objetivos para conseguir básicamente dinero infinito. Es mi primer millón, tampoco es una locura, pero es cierto que si sigo este método voy a conseguir mucho más. Así que dime en comentarios si te sabes alguno más. Nos vemos. Chao, chao.